conferencia magistral a cargo del doctor Jorge García Livien, es doctor en Derecho, y a su vez moderando al doctor Mario Aguayo Arechiga, presidente fundador del Colegio Barra de Abogados de Jalisco y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Cuenta también con una maestría en Derecho Procesal Penal, con especialidad en litigación oral por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene un doctorado en Derecho Civil por el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Su experiencia profesional data de hace más de 35 años. Él es docente en este momento de tiempo completo en la Universidad del Valle de México, Campus Guadalajara, director del despacho jurídico García Livien y Asociados, director jurídico regional en Banca Creme Unión, fue gerente jurídico también en Centroamérica en Ingenieros Civiles Asociados, cuenta con diferentes publicaciones, entre ellas el Federal Centralismo de México, comentarios al artículo 19 constitucional por violación a derechos humanos, el origen de la personalidad jurídica, entre otras publicaciones. El tema que el doctor hoy planteará y disertará con nosotros es los sistemas de control y las reformas al artículo primero constitucional. Un tema desde luego de actualidad en virtud de las últimas reformas, particularmente de las reformas de 2011, donde nuestro sistema jurídico constitucional cambia de una manera paradigmática y que será pues hoy el doctor quien nos dé algunos señalamientos, puntualizará algunos temas que considere importantes en su disertación. Dejo en el uso de la palabra al doctor García Livien. Gracias, muchas gracias, Mario. Pues efectivamente da mucho gusto volver a ver amigos, ¿verdad? Mario, Enrique, trabajamos muchos años en bancos y es muy grato, ¿verdad? Ahora estar en estos foros, participar, tener la oportunidad de comunicarles a ustedes pues un poco de nuestra experiencia, un poco de nuestro conocimiento y desde luego el gusto por despertarles ese amor por estudiar, ese amor por nuestra ciencia y entender que estamos pasando por un periodo de transición, un periodo de cambio muy importante en donde muchos de los conceptos que aprendimos cuando hicimos nuestra licenciatura, pues encontramos que o bien han sido modificados o por otra parte han perdido vigencia. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a encontrar que hemos, con motivo de estas reformas al artículo primero, pues hemos agregado conceptos nuevos. Si bien no nuevos que desconociéramos, sí conceptos que tienen un enfoque diferente al que muchas veces habíamos analizado en la ley. Desde luego agradezco mucho a la Universidad de Guadalajara, le agradezco a la Universidad del Valle de México la amable invitación que me hicieron para que participara en este congreso y también agradezco mucho pues, al Supremo Tribunal del Estado que tan amablemente nos reciba y nos permita hacer uso de este digno recinto. Bueno, me gustaría mucho explicarles la forma en la que voy a desarrollar la exposición, sobre todo porque, miren, es un tema muy importante, es un tema apasionante, pero diría yo un tanto árido, un tanto difícil de comprender. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que en los conceptos que vamos a analizar, pues son conceptos duros, son conceptos rígidos, pero a su vez vamos a ver que en materia de derechos humanos hay una gran responsabilidad por parte del Estado y también de parte de las entidades, de los organismos que lo conforman, todos lo que son los tres poderes de la Unión, no nomás queda en la actuación que pueda tener el Poder Ejecutivo o que pueda tener el Poder Legislativo. El Poder Judicial tiene una participación muy importante, pero también he de decirles que nosotros, como gobernados, también es muy importante que entendamos que en la materia de derechos humanos
todos somos vigilantes, todos somos supervisores de los principios constitucionales en esta materia. Vamos a ver una evolución propia de lo que viene a ser el concepto de los derechos humanos, no entrando a profundidad en cuanto a las generaciones que de ellos se han formado, sino entrando básicamente a ver los principios que buscamos regular con estos nuevos conceptos. Por obvio, voy a tratar de desmembrar básicamente la explicación en tres, digamos, tipos de control. El control concentrado, el control difuso, que tienen su origen en lo que se denomina el control judicial. Ya estudiaremos ahorita un poquito de esto. Y también, cuando entremos a la parte de las reformas del 10 de junio, ahí es donde vamos a estudiar un poquito acerca del control de la convencionalidad. Me parece que por efectos prácticos es mejor hacer esta división. Entonces, bueno, con estos antecedentes que les explico, lo primero que tenemos que analizar, que aprender cuando pretendemos estudiar acerca del control constitucional, pues es entender el concepto de la supremacía constitucional. Es un aspecto fundamental. La escuela austriaca, concretamente la escuela kelseniana en Europa, establece un principio de jerarquización de normas. Digamos que en el libro de la teoría pura del derecho que desarrolla Hans Kelsen, da por terminado aquel paradigma que había en cuanto a lo que se denomina la jerarquización de leyes, qué leyes tienen más valor en función de otras. Aquí vamos a encontrar que la norma de donde se parte, de donde inicia todo el orden jurídico, es una norma constitucional. Y vamos a encontrar que tiene como característica un proceso de creación muy diferente al de cualquier otra norma del orden jurídico. Es decir, la norma constitucional va a ser creada por un Congreso Constituyente que, como nos dice Fernando Saleiles, está formado por los factores reales de poder de una nación. Es decir, para elaborar los preceptos constitucionales tienen que confluir todas las fuerzas político, económicas, ideológicas de una nación. Esto hace que el contenido constitucional sea un contenido muy diferente al del resto de las normas que llamamos secundarias o reglamentarias, porque en el texto constitucional vamos a encontrar que los principios que se consignan son principios fundamentales, son principios sagrados de una nación. Digamos que son principios ético-morales que no cambian, que son, digamos, evolucionan a través del tiempo, pero digamos que su origen siempre, ¿verdad?, va a buscar eso, preservar el orden de la sociedad. De aquí vamos a encontrar que efectivamente la Constitución, como medio de control de ella misma, vamos a ver que establecen procedimientos o establece un procedimiento rígido en cuanto al proceso de su reforma. Conforme avancemos en la exposición, vamos a ver que este concepto es muy importante y también vamos a ver que en México no es muy respetado. Eso, desde luego, nos crea muchos problemas en materia de control. Y ahorita, conforme avancemos un poquito en la exposición, voy a dar una explicación más amplia y más clara de esto. Bueno, muy bien. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, básicamente, de este concepto de la supremacía constitucional es donde vamos a entender que es de donde parte todos los controles que están establecidos en la Constitución. Estos controles vamos a encontrar que curiosamente están establecidos dentro de la propia Constitución. Es decir, el propio ordenamiento establece cuáles son los medios de defensa que deben existir para que efectivamente se respeten esos principios sagrados, esos principios fundamentales que los traducimos en derechos humanos. Es importante, en este caso,
pues que platiquemos también un poquito acerca del doctor Héctor Fix Zamudio, un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un hombre que vale mucho la pena leer en materia constitucional, y vamos a encontrar que él básicamente hace una definición de lo que debemos entender por aquella defensa de la Constitución. Y se refiere básicamente a todas aquellas instituciones sustantivas, es decir, de contenido, e instituciones adjetivas, es decir, procesales, que como mecanismo de defensa se establecen en el propio ordenamiento. ¿Qué es lo que se busca? Que ese ordenamiento no se vea violado, no se vea vulnerado. El Estado, en otras palabras, se convierte en un garante del respeto estricto a esos principios. Para ello, también él nos comenta que estos instrumentos son clasificados en dos tipos. Instrumentos protectores, que básicamente son a cargo de los poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son encargados de respetar estos principios, y por su parte también entiende que el Estado cuenta con recursos para ello, recursos de carácter económico que están dentro de su presupuesto. Y finalmente están los sociales. En los sociales, efectivamente, tenemos a todos los grupos sociales y también tenemos a lo que vendrían a ser grupos, por ejemplo, en materia agraria, grupos que pueden ser en un momento dado muy vulnerables o desprotegidos. Por otra parte, también entiende por garantía constitucional, y más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esa diferencia entre derechos y garantías, también entiende que esas garantías son los medios de defensa, los medios de impugnación que tenemos para que se restituya ese derecho, ese orden jurídico que se ha violado. Con esto garantizamos que efectivamente se respeten esos derechos contenidos en la Constitución. Aquí es importante que hablemos un poco de la experiencia histórica que el constitucionalismo tiene. La realidad es que en los orígenes del constitucionalismo pues no se contemplaron propiamente sistemas de control. Lo que se pensaba o se consideraba era con que estuvieran plasmados en la Carta Magna era suficiente para considerar que iba a haber un respeto estricto a esas disposiciones. La experiencia demostró que no fue así, desgraciadamente. Y sobre todo, he de comentarles que el hombre lo percibió con claridad al término de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la posguerra, el hombre encontró que faltaban muchos instrumentos de carácter internacional para poder efectivamente garantizar a toda la humanidad los derechos que tenían como pueblo. Prueba de ello, pues, fueron los excesos del nazismo, ¿verdad? Que aunque en los juicios de Nuremberg fueron juzgadas algunas de las cabecillas, si nos damos cuenta, en un lapso de 5 o 7 años quedaron en libertad. ¿Por qué? Porque no existían instrumentos supranacionales, constitucionales, para poder juzgarlos. Por eso, la reforma que estamos viendo y que estamos viviendo del 1 de junio del 2011 al artículo 1 constitucional, muchachos, no solamente es una serie de conceptos, es por el contrario, son fundamentos que garantizan nuestra vida, fundamentos que garantizan nuestra existencia, y me gustaría que así lo profundizaran, que así lo vieran. Bien, ¿cómo podíamos definir un control o un medio de defensa? Me gustó mucho esta definición, me parece que abarca pues todos los conceptos, ¿no? Como que los engloba de una manera genérica. Dice: al proceso instituido y previsto en la misma Constitución, encaminado a vigilar que los actos de autoridad sean conformes o que estén de acuerdo a la ley fundamental. Y para el caso de no ser cumplido tal requisito, se declarará su contrariedad con el texto de esa ley, procediéndose a su anulación o invalidación por parte de la autoridad competente
para conocer del juicio de constitucionalidad. Entonces, como vemos, pueden haber sujetos que bien pueden ser autoridades, como personas, como gobernados, a los cuales se les vulnere sus propios derechos. Y por lo tanto, ellos tienen esos medios de defensa constitucional para restituirlos, para hacerlos valer. En el orden jurídico mexicano, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, vamos a platicar brevemente, pues por excelencia es el juicio de amparo, ¿no? Es un procedimiento constitucional mediante el cual logramos restituir esos derechos, esas garantías que nos fueron violadas. Es interesante analizar un poquito lo que el tratadista Alfonso da Silva nos dice acerca de lo que le llama normas de estabilización. Ese concepto me gustó mucho, normas de estabilización constitucional. Es decir, cuáles son los medios que tenemos en el instrumento constitucional para que el orden jurídico no se destruya, no se rompa. Y él aquí nos habla, por un lado, de las técnicas y los medios para la defensa de la Constitución, nos dice a quién le corresponde defenderla y protegerla, es decir, quién está legitimado para el ejercicio de esa acción, y también nos habla contra quién se debe dirigir esa defensa y esa protección de los derechos. Esa parte me parece que es medular, es importante. El medio de defensa establecido, quién puede ser el sujeto de esa vulnerabilidad, entendiéndolo como las propias autoridades pueden llegar ellas a cometer actos inconstitucionales que afecten a la misma esfera de los estados, de la federación, de los municipios, y también los mismos gobernados. También nosotros podemos, desde luego, ser sujetos de abusos. Para terminar con este tema, me gustaría un poquito que platicáramos igualmente algunos aspectos que nos da el maestro Arturo Saldívar acerca de ese contenido que debemos vigilar y que debemos detener para hacer efectivo ese control constitucional. Por una parte, él nos habla de una constitución escrita. Miren, las constituciones escritas son resultado de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Les recomiendo muchísimo a todos, lean por favor acerca de la independencia de los Estados Unidos. No porque yo sea pro-yanqui, no. Nuestra constitución en la parte orgánica es derecho constitucional norteamericano. Ellos fueron los grandes desarrolladores del sistema federal. El hombre, hasta antes del siglo XVIII, no conocía otra forma de gobernarse más que monarquías, muchachos. Ellos no estuvieron de acuerdo en eso. Ellos querían un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y me parece que lo hicieron muy bien, ¿eh? Lean a Jefferson, lean a Madison, lean a Franklin. Son personajes verdaderamente valiosos que nos dieron a toda América Latina un orden jurídico diferente al europeo. Por eso van a ver, y ahorita vamos a platicar un poquito, pues los problemas que tuvo el control constitucional concentrado en Europa, ¿no? Por el poder de los reyes. Ahorita platicamos un poquito acerca de eso. Pero las constituciones escritas, muchachos, son una garantía de legalidad. Esa es la verdad. Acuérdense, el principio de legalidad es fundamental. Y si nos da tiempo ahorita en la exposición, platicaremos de autoridades administrativas y van a ver la rigidez que hay con respecto de ellas en cuanto a el control de la convencionalidad. La legalidad significa que la autoridad no puede hacer nada que la ley expresamente no le conceda. Las autoridades en nuestro orden jurídico, que efectivamente, ¿verdad?, sobran autores, ¿verdad?, que digan que es paradigmático, así lo llaman, ¿verdad?, dicen, porque confluyen tanto aspectos de controles difusos como del control constitucional concentrado. Bueno, pues tal vez no les falta razón, pero no dudamos que es un buen orden jurídico. ¿Por qué? Porque nos establece garantías, ¿no? Y nos establece esos mecanismos. Entonces, a la Constitución escrita nunca la dejen de percibir, nunca la dejen de leer. Siempre van a encontrar nuevos preceptos, siempre les va a decir
nuevos aspectos, nuevos enfoques. Las palabras, es muy curioso, muchachos, no significan lo mismo a determinada edad. Conforme avanzamos y vamos abrevando conocimientos, vamos profundizando bastante más en ello. Por eso les pido, estudien mucho ese origen del constitucionalismo, van a ver que les va a dar mucha riqueza. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, en el campo de la administración pública, es esa falta de conocimiento del derecho constitucional. Creemos que el derecho constitucional es un derecho que, como la ropa, se lava todos los días. No es cierto, no nació así. La Constitución norteamericana es del 1787 y sigue vigente. Sus reformas, a las que ellos le llaman enmiendas, están contenidas básicamente en 21 y se refieren a esa parte dogmática de la que estamos platicando hoy. Se refieren a derechos fundamentales, porque el texto original que ellos desarrollaron no contenía derechos fundamentales. Ellos vienen de la Revolución Francesa, del 1789. Fíjense qué interesante, cómo nuestro orden jurídico, ¿verdad?, está conformado por distintas ideas, distintas ideologías, distintas culturas, ¿no? Y evidentemente eso también hace que nos cueste un poquito de trabajo comprenderlo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Esa Constitución escrita vincula a todos los órganos del Estado. El procedimiento de reforma, este es otro aspecto que tenemos que detenernos un poquito para comentar. La Constitución no debe ni puede reformarse de la misma manera que la ley ordinaria. Porque si estamos hablando de que el artículo 123 constitucional consagra la libertad del trabajo, consagra los derechos de trabajo, e incluso en la misma Constitución se plasman los derechos que el trabajador tiene, significa que no podemos modificarlos a voluntad de nadie, ni tampoco podemos modificarlos por un proceso sexenal. Eso me parece que nuestro sistema jurídico es un craso error. Ninguno de nosotros, desgraciadamente, tiene una constitución actual. No existe, porque siempre hay reformas. ¿Por qué mejor nuestros congresistas no se ponen a trabajar en otro tipo de leyes y dejan en paz a la Constitución? Pobrecita, nuestro puro artículo 27 es más grande que toda la Constitución americana. A ver si un día acabamos de leerla, ¿no? La norma constitucional no es norma reglamentaria, que tengamos que estar cambiando ahí los preceptos. Para eso está nuestra Corte y por eso ahorita vamos a profundizar más en el control constitucional. La Corte no es quien nos debe de actualizar qué debemos entender por aborto, qué debemos entender por clones, qué debemos entender por igualdad de género. Para eso está la Corte, muchachos. El concepto está ahí en la Constitución. Y si necesitamos leyes, pues para eso tenemos a los congresistas. Pero si ven, y me gustaría mucho que estudiaran sistemas de reforma europeo, por ejemplo en Europa, ¿no? En países como Francia, en países como Suecia, ¿cómo le hacen para reformar un precepto constitucional? Y van a ver que es un verdadero problema, un verdadero problema. Tienen que pasar 2, 3 periodos, tiene que haber referéndum, es decir, ellos el texto constitucional no lo tocan, porque no corresponde hacerlo simplemente. Me parece que en eso deberíamos de evolucionar mucho y ¿por qué no? Nosotros los que nos gusta la investigación, me parece que debemos escribir bastante más acerca de esto. Y yo no me opongo a, como decía mi queridísimo maestro, en paz descanse, el doctor Jorge Carpizo, él decía que no pasaba nada porque estuviéramos reformando el precepto constitucional. Pero yo con los años me he formado una pregunta, me he formado un cuestionamiento. ¿Hasta dónde un Congreso constituido puede modificar lo que dijo el constituyente? ¡Qué peligro! Vean lo que pasa ahorita en Venezuela, sin que yo sea un experto de ese proceso, y ni quiero serlo, pero fíjense cómo a voluntad de un sujeto se pueden cambiar los medios de control, se pueden cambiar las garantías. Eso no es dable, ¿verdad? La Constitución no contempla eso, ¿no? Para eso la propia Constitución en el artículo 135 habla de un derecho de revolución, ¿verdad? Ella permite sus reformas, pero no pueden ser de la manera en que lo hacemos. Eso me parece que deberíamos de ser bastante más cuidadosos. El otro punto que nos destaca el maestro Saldívar es, desde luego, pues esos derechos públicos subjetivos
que deben ser reconocidos por el Estado, que deben ser respetados en todo momento por la importancia que ellos revisten. Aquí también haría una pequeña, un pequeño cuestionamiento. El hombre, hasta antes de la Revolución Francesa, se defendía en grupo, actuaba en grupo frente al poder del soberano. A raíz de la Revolución Francesa nos dieron derechos individuales y también el individualismo nos ha hecho débiles, muchachos. Nos ha hecho débiles frente al poder avasallador del Estado, ¿verdad? Me parece que el Estado también debería de entrar en un proceso de moderación. Lo que sucedió también, ¿por qué no decirlo? Y vean qué bonita es nuestra formación profesional. Los aspectos económicos que se dieron en el siglo XIX con el establecimiento de los impuestos, pues también crearon unos monstruos de Estado, ¿no? El Estado es brutalmente poderoso, ¿no? Entonces también en ese sentido, siempre me gustaría, sobre todo cuando estemos hablando de controles constitucionales, que vayamos al origen, muchachos, el origen económico, el origen político. Ahorita incluso vamos a ver órganos de control políticos, van a ver qué interesante es ese control concentrado, ¿verdad? Constitucional. Bueno, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos el otorgamiento a tribunales constitucionales de lo que viene a ser el control de la Constitución. Miren, aquí adelantaría nada más un poquito. La verdad es que nosotros tomamos a la escuela kelseniana como modelo. Nuestro Suprema Corte de Justicia es un tribunal de control constitucional. Esa es la realidad. Y ella es la encargada de hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, ¿no? Y no me parece que sea incorrecto. Me parece que por el contrario, es nuestro garante del orden del sistema jurídico. No podemos permitir que cualquier juez, aunque sea un perito, aunque sea un experto, un conocedor en la ley, pues él pueda trastocar el orden jurídico, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y ahí me va a gustar mucho que platiquemos de la convencionalidad. Van a ver qué interesantes tesis ha formulado nuestra Corte en esta materia. Muy bien, vamos a entrar ahora sí, digamos, a la parte fundamental de esta charla. Básicamente, los sistemas de control constitucional, muchachos, los vamos a poder dividir en dos, por órgano político y por órgano judicial. Curiosamente, yo creo que les va a llamar la atención, en alguna época de nuestro constitucionalismo tuvimos el control político, que está fundamentado en las ideas de Abbatier-Sieyès, que es un jurista francés. Él concibió un concepto que él denominaba del tercer estado, y en este concepto él trataba de establecer un mecanismo de control. La verdad, cuando lo leí, pues ya con la cultura que hemos podido abrevar, pues me parece que efectivamente, ¿no? el sistema no prosperó todo lo que se esperaba. ¿Por qué? Pues porque ese sistema ponía en choque el funcionamiento propio de los poderes del Estado. Curiosamente, en nuestra Constitución del 1836, ¿se acuerdan aquella Constitución de don Antonio López de Santana? Que más que una Constitución, he de decirles que fueron 7 leyes que se dictaron para reformar la Constitución del 24. La Constitución del 24, una Constitución muy avanzada, me parece a su época, una gran Constitución liberal. Lo que se hizo, que fue quitarle a los estados ese carácter y transformarlos en departamentos. Se centralizó totalmente el poder, que el centralismo también he de decirles que es un resabio que tenemos de España, ¿no? Todo lo que fue el proceso de la colonia, pues era con copia a Madrid, ¿verdad? Y ese centralismo lo vivimos, ¿no? Por eso nuestro federalismo también es muy, muy cuestionado. Pero en esta Constitución se formó algo que se llamó el Supremo Poder Conservador. Y ese Supremo Poder básicamente era un poder de control constitucional. Él revisaba la constitucionalidad de los actos que realizaban los otros poderes. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué gran riqueza hemos tenido, histórica nosotros, jurídica. Lean mucho, muchachos. No sé por qué,
la verdad no lo he encontrado, pero sí se van a dar cuenta que nuestro orden jurídico está conformado por muchas ideas, muchos conceptos franceses. Si ustedes se fijan, pues aquí estoy hablando del 36, ¿no? Pero Juárez también introdujo conceptos franceses en nuestra legislación. El presidente Díaz, pues no se diga, ¿verdad? Y si ustedes, por ejemplo, van a las librerías aquí de López Cotilla, a mí me gusta mucho comprar libros antiguos, ¿verdad? Siempre se aprende de ellos, ¿no? Para poder comparar, porque, ¿verdad? Como fuentes históricas hemos modificado nuestras formas de vida. Y van a encontrar ahí a Planiola, Ripera, Aubry Raus, Bonicace. Es derecho civil francés, muchachos. Es derecho civil francés. Y nos traen locos con los romanos. Qué bueno, admiramos a los romanos, pero curiosamente nuestra legislación tiene muchísimo de ellos. Entonces no nos extrañe, por ejemplo, haber tenido un órgano político de control constitucional. ¿Qué características tenía ese órgano de control? En primer lugar, pues se encomienda a él la función de lo que viene a ser el control constitucional y es un órgano diferente al de los demás. Por otra parte, la petición de inconstitucionalidad va a corresponder al órgano que no la cometió. No, pues imagínense, ¿no? Pues ya de entrada, eso, ¿verdad? Como si estuviéramos hablando mal del de al lado, pues eso no parece muy correcto. No existía básicamente un juicio, un proceso por medio del cual se ventilara ese control constitucional. Y finalmente, pues la declaratoria que se hacía, es decir, afectaba a todos, ¿no? Era erga omnes, ¿no? Evidentemente este supremo poder conservador, pues desapareció, ¿verdad?, para establecer un orden distinto, un orden jurídico diferente. Si hablamos de órgano judicial, que este es la otra forma de control constitucional, pues aquí básicamente nos vamos a encontrar que es la escuela de Kelsen, en donde encontramos ya sea el Poder Judicial o un tribunal autónomo, va a ser el encargado de llevar a cabo el control constitucional. Me parece que es una excelente idea porque es un tribunal especializado en eso. Es un conocedor auténtico de los principios de los dispositivos constitucionales. ¿Qué características podemos decir que tiene este sistema? Bueno, en primer lugar, el ejercicio del control está delegado a un tribunal jurisdiccional. La persona u órgano a quien afecta la ley o el acto de autoridad tiene la facultad de solicitar esa inconstitucionalidad. Es decir, la ley, la propia ley, la ley de amparo en este caso, le va a reconocer esa legitimación. Por otra parte, existe un proceso, existe un juicio, muchachos, en donde, agotadas las formalidades de él, se entra a ese estudio. Vamos a ver también un poquito, sin pretender entrar a estudiar amparo, el tema básicamente es control constitucional, pero vamos a ver que igualmente en las controversias constitucionales o en las acciones de inconstitucionalidad depende el sujeto, ¿verdad?, que se ve lesionado, afectado en esa esfera jurídica. Y finalmente vamos a tener una resolución que puede tener efectos de anulación, ¿no? Aquí, claro, es muy importante entender que, por ejemplo, cuando hay una inconstitucionalidad de una ley, esos efectos con la reforma son erga omnes, a menos que se trate de disposiciones fiscales. Bueno, el legislador sabe por qué lo hace así, ¿verdad? Pero digamos que, bueno, en nuestro sistema jurídico depende, ¿no? Pueden ser efectos jurídicos de carácter general o pueden ser efectos jurídicos de carácter relativo. Ahora, muy bien, vamos a entrar a platicar, digamos, la parte medular de la charla. Miren, el sistema de control judicial se divide en dos. Se divide en control difuso, básicamente, y el control concentrado. Esto es muy importante entenderlo porque pareciera, al menos en la experiencia que yo tengo cuando he tenido algunas charlas, que o adopto un sistema o adopto otro. No, muchachos, ahorita vamos a profundizar un poquito más.
El caso, por ejemplo, del sistema de control mexicano es un control mixto. Y van a ver que tenemos ambos controles y funcionamos bien. ¿Qué sucede o qué antecedentes podíamos citar del control difuso de la constitucionalidad? Bueno, volvemos a los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a ubicarnos en el 1813 y vamos a hablar brevemente del caso Marbury contra Madison. Ese caso es muy importante porque es donde está sentado el precedente de lo que viene a ser el control difuso. ¿Cuál es la idea? La idea es que el juzgador, para emitir su resolución, siempre tiene que preferir la norma constitucional. Es decir, el juzgador tendrá que hacer un análisis, una selección, y siempre tendrá que privilegiar, en las hipótesis que seleccione, tendrá que privilegiar la norma constitucional. Fíjense qué bonito, y por eso les pedí, estudien derecho constitucional norteamericano. Ahora bien, la Constitución del 1787 evidentemente no estableció un control difuso. El control difuso es resultado de la actuación, del ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial. Y por lo tanto, en Estados Unidos, también en un principio, digamos, de que se establecieron estos conceptos, pues se crearon enormes problemas entre las colonias. Acuérdense que un gran problema que tuvieron los americanos para llegar a la Convención de Connecticut era ese reparto de facultades y ese colegio electoral que ahora critican mucho, pero lo critican porque no tienen conocimiento de lo que es un sistema indirecto de votación. No es parte de la charla, pero ¿qué les puedo decir? Que las colonias siempre fueron muy serias, siempre fueron y son muy celosas de sus facultades. Y me estoy refiriendo concretamente al artículo 124, que lo copiamos de la Constitución americana. Las facultades que no estén expresamente otorgadas a las autoridades federales se entienden reservadas a los estados. Facultades implícitas, facultades expresas. ¿Qué es lo que sucede? Que los tribunales pues querían, ¿verdad?, de los estados, ya formada la Unión, pues ellos también, ¿verdad?, pues querían tener facultades constitucionales para poder derogar o abrogar leyes. Y evidentemente eso les creó una controversia muy grande, ¿no? Y sin embargo, el sistema actual que tienen, pues efectivamente su corte es a la última instancia que le corresponde declarar la constitucionalidad o no de una ley. Pero eso nos diferencia enormemente de ellos, muchachos. Por eso yo hace unos minutos hablaba de que la Constitución no hay que estarla trastocando ni hay que estarla reformando cada sexenio. El artículo 73 constitucional, que se refiere a facultades del Congreso, es la vergüenza constitucional del Estado. No puede ser que cada vez que queramos una facultad, pues le agreguemos y le peguemos. Eso no es constitucionalismo. Y no puede ser que los estados permitan en ese proceso de reformas que de manera, como dicen los americanos, de fast track, pasen las reformas. No, espérate, pues eso no es constitucionalismo. Los estados son soberanos, muchachos, nunca pierdan eso. Nuestro Congreso Legislativo es soberano y debe defender los principios comunes del derecho común, que son facultades implícitas. Nuestras facultades no tienen por qué cederlas. Y créanme que estoy muy consciente de lo que estoy diciendo, ¿eh? Hay que ser más rígidos para que los sistemas caminen bien, ¿verdad?, sean bien entendidos. Ahora, ¿qué podemos platicar del sistema concentrado? Bueno, el sistema concentrado ya lo he venido platicando. Básicamente se establecen tribunales, ya sea autónomos, tribunales constitucionales, o dentro de lo que viene a ser nuestra Suprema Corte, les otorgamos la facultad de decisión, que ellos tengan ese control. De tal manera que vamos a encontrar con que los tribunales federales, muchachos, son tribunales constitucionales. Nuestros juzgados de distrito,
nuestros tribunales unitarios, los colegiados, la Corte actuando en pleno en sala, ellos son tribunales constitucionales. Y a ellos es a los que les corresponde en nuestro sistema declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un acto. En otras palabras, los supremos poderes de los estados no tienen facultades para hacer eso. Ellos no pueden hacerlo. Lo que ellos pueden hacer, que incluso es muy debatible en nuestra doctrina y en pláticas que he tenido con algunos magistrados, ellos no, pues en nuestro sistema antes de la reforma del 2011 ya se hablaba del control difuso, ya incluso hay tesis en ese sentido de la novena época. Pero digamos que no lo veíamos con la claridad que ahorita lo vemos, ¿no? Nosotros siempre entendimos a los tribunales, a los supremos tribunales de los estados, como tribunales de legalidad estricta, ¿no? Interpretar lo que está en el contenido de lo actuado en la controversia y resolver en estricto apego al ordenamiento jurídico que corresponde. Así es como lo vimos. Ahora, esto desde luego es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que es el parteaguas con el que debemos entender con mucha claridad que es un control difuso, que como su nombre lo dice, se difunde a toda autoridad, porque al final de cuentas, si el juez es un juez de control constitucional, no puede haber juez que no sea constitucional, no puede dictar una sentencia que no sea constitucional. Si nos damos cuenta, como que es un contrasentido, ¿verdad? Bueno, sin embargo, digamos que nosotros potenciamos más ese control concentrado y dejamos un tanto disminuido ese control difuso. Ahorita platicamos un poquito más. Para acabar con esto, ¿qué características tiene el concentrado? Bueno, el método puede ser antes de que entre la norma o una vez que ya ha entrado en vigor, una vez que ha sido promulgada y publicada. ¿Qué puede pasar? Bueno, hay sistemas en Chile que previamente se cabildea esa ley, previamente se hace, ¿no? A mí me parece que el sistema que tenemos del 72 es correcto. El sistema del 72 constitucional básicamente no incluye en el proceso de creación de leyes al Poder Judicial. Y yo creo que es correcto. ¿Por qué? Porque lo estaríamos constituyendo en juez y parte, no es parte del proceso. Me parece que sí es un acierto la sanción del Ejecutivo Federal. Ejecutivo Federal, tú que vas a aplicar la norma, dime si en la esfera de tu competencia es posible hacerlo. Sanciónamela. Eso es muy atinado. Por eso ven, digamos, que la formación de las leyes, pues claro, está entre lo que es el Poder Legislativo y también lo que es el Ejecutivo Federal. Y si nos damos cuenta también, muy atinado, el 89 fracción primera, facultad reglamentaria del presidente de la República. Tienes que hacer todo lo que sea necesario para aplicar esa ley. A mí no me digas si ya fue publicada que no puedes. Te di vista, ¿verdad? Te di la oportunidad de que te manifestaras. Aplícamela y en la esfera de tu competencia dicta todo lo que sea necesario para su aplicación. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué bonito es el derecho constitucional, ¿no? Conforme lo escudriñen, lo quieran, van a ver que van a ser mucho mejores abogados, muchachos. El derecho público empieza en el derecho constitucional, muchachos. El derecho civil empieza, evidentemente, en la persona. Los romanos no eran tontos, no eran tontos. Lean un poquito el Corpus Juris Civile, es una obra maravillosa de Justiniano, Cómo el Corpus empieza hablando del derecho natural y luego entra a la persona, ¿no? Ellos, mucho de lo que estamos platicando aquí, ellos, créanme, ya lo habían superado sin tanta literatura, ¿no? Eran bastante más subjetivos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con esto, ¿verdad? Se requiere evidentemente el ejercicio de una acción, claro, acuérdense el 107, instancia de parte, ¿verdad? Del amparo, la autoridad no me va a ir a preguntar, ¿verdad? Oye, ¿tienes ganas te violaron algo? Y no va a preguntar, ven a mí, ¿verdad? La otra, evidentemente, pues que estés legitimado, ¿no? Que seas el sujeto que efectivamente conforme a la ley, conforme a la Constitución, corresponde el ejercicio de esa acción. Los efectos
Aquí vamos a entender que pueden ser básicamente de dos tipos, erga omnes y finalmente a través del tiempo, ¿no? Y a través del tiempo vamos a tener que pues no te puedo restituir las situaciones pasadas, ¿verdad? Lo que pudo haber pasado. Siempre la resolución ex nunc, ¿no? Es hacia futuro, ¿no? Los efectos de ella, ¿no? Claro, aquí un poquito más adelante platicamos cuando se violan, pues de los efectos que puede tener también la reparación del daño, ¿no? Bien, finalmente para acabar con este tema del control constitucional me gustaría únicamente pues hablar un poquito de las ideas que me gustan mucho de Brewer Carías. Él básicamente igual pues nos dice que el desarrollo de este control concentrado desarrollado en Europa, concretamente en Austria, pues también tuvo sus problemas, ¿verdad? Así como vimos que en el control difuso hubieron problemas para digamos, adecuarlo a las necesidades constitucionales de los Estados Unidos, también vamos a encontrar que el control concentrado también tuvo problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tienen un sistema, muchachos, que se llama parlamentarista, y es un sistema diferente al presidencialismo. Y en el sistema parlamentario, pues vamos a tener que evidentemente el Parlamento es el encargado de la creación de la ley, pero también van a ver que el Parlamento coopera y opera en la función del ejercicio del gobierno, digamos, del Ejecutivo, lo que sería, no es el caso, no es igual, pero por ubicarlos un poquito, lo que sería un primer ministro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como ese Parlamento está formado por gente que representa al pueblo, no es dable que exista un tribunal que lo juzgue, digamos un poquito así como veíamos en el órgano de control político al supremo poder, ¿no? Conservador, ¿no? Aquí vamos a encontrar que, bueno, ¿por qué me va a juzgar otro poder mis actos? Esto evidentemente estaba muy agudizado, pues acuérdense que ellos tienen sistemas monárquicos, en América Latina no hay monarquías, ¿no? Entonces, al final de cuentas, efectivamente, si hay una violación al orden constitucional, si hay una violación a esos derechos fundamentales, tiene que haber un órgano que lo diga, ¿no? Y tiene que ser evidentemente un órgano contrario al emisor del propio acto. ¿Para qué? Para que se analice con mayor objetividad, para que se busque la pureza de ese dispositivo. Bueno, miren, básicamente, pues esta es la idea un poquito de lo del control constitucional, digamos la teoría, los orígenes, los antecedentes y la doctrina. Me gustaría que platicáramos un poquito acerca de lo que es el control constitucional en México y posteriormente pasáramos a analizar las reformas y analicemos lo que es ese control de la convencionalidad. Bueno, en México, ¿qué tenemos? Pues nuestro querido maestro, el licenciado Tena Ramírez, él habla de la defensa de la Constitución, está a cargo del Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo. Existen otros mecanismos que denomina mecanismos de defensa subsidiaria, muchachos. Ahorita vamos a platicar una clasificación que se hace muy interesante del doctor Fixamudio en cuanto a los distintos mecanismos de control subsidiarios que existen en nuestro orden jurídico. Y les va a llamar la atención, porque no nomás hay amparos, tenemos 8, muchachos. Van a ver qué interesante. Muy bien, mediante los cuales los poderes de la Unión, al advertir la inconstitucionalidad de un acto, pueden dejarlo sin efectos, pero solo mediante la interposición y tramitación de los recursos legalmente previstos, ¿no? Fíjense qué interesante aquí, sobre todo para grupos desprotegidos, qué importante la función de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Ya sea federal, ya sea estatal, ¿no? Fíjense qué interesante y cómo poco a poquito hemos evolucionado para mejorar nuestros sistemas de impartición de justicia, ¿no? Tenemos acceso a esas instituciones de manera gratuita, nos asesoran, nos orientan, los proteges, ¿verdad? Tenemos ley, hace ratito platicaba con Mario, ¿verdad? De la ley de víctimas, ¿no? Qué interesantes instrumentos jurídicos, hay que estudiarlos, hay que estudiar mucho del interés superior del menor, muchachos. Tenemos mucho por hacer, bastante más de lo que estudiamos, ¿verdad?
los abogados que venimos de mediados del siglo XX, ¿eh? Los abogados, ¿verdad?, actuales, sobre todo los jóvenes, y ahorita lo vamos a ver cuando entremos a hablar de la convencionalidad, tienen que estudiar mucho más, bastante más, tienen que ser bastante más competentes. Y lo van a lograr, muchachos, no tengan duda. ¿Por qué? Porque tenemos los fundamentos, tenemos las bases, por eso lo vamos a hacer. Bueno, muy bien. En México tenemos que se aplica básicamente un sistema de control mixto entre lo que viene a ser el control difuso, el control concentrado. A este respecto, el doctor Fixamudio nos dice que básicamente como instrumentos de control procesal tenemos primero el juicio de amparo, ¿no? Y ahí tenemos, pues bueno, ahí tengo un error evidente, el 101 no tiene que ver, tengo el 103, tengo el 105, tengo el 107 constitucional. Tenemos controversias constitucionales, tenemos acciones de inconstitucionalidad reguladas en el artículo 105, fracciones 1 y 2, tenemos procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, cuando busca o llama al Consejo de la Judicatura para que se investigue a algún funcionario, en fin, que se hagan actos de investigación. Juicio para la protección de los derechos político-electorales, que es el artículo 99, fracción quinta, el juicio de revisión constitucional electoral, que es el artículo 99, fracción quinta, y también tenemos, que ya platicábamos ahorita, esas funciones de los organismos autónomos en materia de derechos humanos, consignados en el artículo 102, fracción B de la Constitución. Vean pues la riqueza jurídica que tenemos. ¿Cuántos de estos, diría yo, controles constitucionales con honestidad conocemos? Y sobre todo, y al adrede lo brinqué, muchachos, el juicio político. El juicio político es un juicio muy delicado. Yo he escrito acerca de ello y he dicho que es un juicio entre políticos, ¿verdad? Yo no entiendo, y soy honesto, muy bien los alcances del fuero en este país, ¿no? Y en América Latina en general, ¿no? El fuero es, al menos el fuero constitucional, ¿verdad? El fuero constitucional es una protección que tiene, ¿verdad?, toda autoridad y en concreto el legislador, de poder expresar sus ideas, de poder expresar sus conceptos, ¿no? Si tenemos un Congreso de la Unión, pues se refiere a la unión de los estados, a la unión de todas las fuerzas políticas, a la unión de todos los factores de poder a los que hablaba Fernando Saleiles, ¿no? Me parece que eso es muy respetable y es muy dable y lo debemos cuidar. Pero no significa, ¿verdad?, abusos, ¿verdad?, y ridículos, ¿no? Eso no es correcto, muchachos, eso no. La inmunidad internacional, hombre, aquí hemos tenido embajadores violadores, ¿no?, y los mandamos a su país. No hay que confundir, no hay que confundir. Tenemos que ser en ese sentido menos proteccionistas y más reales, muchachos. La autoridad también debe ser en ese sentido más coherente. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más podemos hablar de esto? Bueno, nuestro juicio de amparo, pues un modelo que incluso ha sido copiado, un modelo muy interesante, un modelo que me parece que va a tener muchos problemas con el nuevo sistema, pero me parece que también va a salir adelante. Es un instrumento suspensivo, es un instrumento que forma expedientes. El principio de concentración de la oralidad, evidentemente, si se dan cuenta, pues se ve trastocado. Bueno, vamos a ver, ¿para qué nos adelantamos, no? Vamos a esperar a ver, y a lo mejor pues un tema muy interesante de alguna otra ponencia el día de mañana, muchachos, ¿no? Estudiar un poquito los alcances de esos principios, ¿verdad?, que nos los han traído como muy innovadores. En mi opinión ya existían, pero bueno, digamos que a lo mejor no con los alcances que los vemos, ¿no? Bueno, para terminar con esto y hablar un poquito, no dejar afuera nuestro querido amparo, ¿qué funciones tiene? Combatir leyes inconstitucionales como medio de impugnación de sentencias judiciales, reclamar actos y resoluciones administrativas. Tenemos un amparo dividido por materias, tutela de la libertad personal y proteger derechos sociales, ¿no? Un amparo en materia agraria, ¿no? Digamos que nuestro amparo pues protege evidentemente todos los actos, todas las normas que surjan en nuestro orden jurídico, ¿no? Bueno,
con esto terminaría yo lo que sería la exposición de lo que es el control constitucional judicial, tanto difuso como concentrado, y me gustaría nada más pues platicar un poquito, que también es un tema muy abundante, pero previendo el tiempo, por fortuna traté de resumirlo. Me gustaría únicamente platicar de estas reformas del 2011. Miren, muchachos, si las reformas del 2008, del 16 al 22 de la Constitución, al 73, al 115, al 123, son trascendentales, bastante más importantes son las reformas del 2011. Las reformas del 2011 sientan un precedente de tal magnitud que nuestros ministros de la Suprema Corte inician una nueva época en la formación de criterios y tesis jurisprudenciales. Si ustedes se fijan, no existe en nuestro sistema un periodo, por hablar un poquito de las jurisprudencias, no existe un periodo de tiempo en el que dure una época. La época cambia cuando hay un precedente importante. Y esta reforma del mes de junio conllevó a que en el mes de octubre del 2011 nuestra Corte iniciara una nueva época. Y les voy a ser franco, me gusta mucho la 10ª época. Estoy muy contento, créanmelo, así soy como soy crítico de muchas de nuestras instituciones. Estoy muy contento con las tesis que he estado leyendo del Pleno, que he estado leyendo de las salas y que he estado leyendo del Tribunal Federal colegiado. Veo un sentido práctico, un sentido lógico, bastante mejor redactado, ¿no? Y ahorita platicamos un poquito de esas redacciones porque pues en el sistema convencional, con la Corte Interamericana, pues como que ese resumencito no están tan acostumbrados a hacerlo, ¿no? Ahorita platicamos un poquito de eso. ¿Qué consistió la reforma? Son dos las reformas, la del 6 de junio y la del 10 de junio. La del 6 de junio básicamente es una reforma a nuestra ley de amparo, reforma muy importante, muy trascendente. ¿Por qué? Porque efectivamente agrega nuevos conceptos, agrega nuevos organismos como son los plenos de circuito que nos sirven para dirimir contradicciones de tesis, ¿no?, formadas por nuestros tribunales colegiados. Qué interesante. Tenemos también sustitución de lo que viene a ser la jurisprudencia. Acuérdense que puede ser por reiteración, por contradicción. Es decir, muchachos, tenemos instrumentos que modernizan a nuestra ley de amparo y eso nos da mucho gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque era necesario, ¿no? Ya hablamos, ¿verdad?, de revisiones adhesivas, no porque no existieran apelaciones adhesivas, esas ya las había en el fuero común, pero es bueno que el ordenamiento legal reconozca sus propios instrumentos de defensa. Ahora, por obvio de la exposición, me gustaría más referirme a la reforma del 10 de junio, porque la reforma básicamente lo que hizo es agregar, digamos, básicamente 3 párrafos a lo que es el artículo, bueno, 2 párrafos concretamente, pero amplía el primero, agrega 2 párrafos y amplía el primer párrafo del artículo primero. Y en esos párrafos, si nosotros vemos la Constitución anterior a la reforma del 10 de junio, en primer lugar se hablaba de las garantías constitucionales. Y nosotros así fuimos educados, muchachos. Fuimos educados con la idea de que la garantía equivalía a un derecho. Sin embargo, no es así. Y el doctor Fix-Amudio, volviendo a él, pues nos lo aclara, ¿verdad? Nos dice, un derecho no es una garantía. El derecho es básicamente el nombre que indica que se puede violar y por lo tanto existe una garantía que como medio de control hay para que se pueda defender ese derecho violado. Es decir, el derecho, digamos que es la parte
sustantiva, el reconocimiento que hace el Estado del derecho público subjetivo, y la garantía es el camino procesal, es el medio de defensa que debemos de seguir hacia el juez para que se restablezca ese orden que se ha destruido. Por otra parte, en la Constitución anterior a la reforma, básicamente se hablaba del goce que tiene todo individuo de las garantías individuales. Se hablaba de la prohibición a la esclavitud y evidentemente la prohibición de género. En la nueva Constitución o con la reforma, pues vamos a encontrar cambios sustanciales muy importantes, muchachos. El primero de ellos es el reconocimiento de los derechos fundamentales, no solo de la Constitución, sino también de los tratados internacionales en los que México sea parte. Cambiamos de un orden jurídico cerrado, en donde la Suprema Corte de la Justicia era la última instancia en materia de control, para pasar en materia de derechos humanos a un sistema universal, un sistema abierto, reconociendo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de la firma y de la aprobación del Senado de la Convención Americana de Derechos Humanos. He de decirles, que esta fue una disputa muy grande que hubo allá en la UNAM hace muchos años. En paz descanse entre el doctor Burgoa, en paz descanse, y el doctor Fixamudio. El doctor Burgoa siempre decía que efectivamente la Suprema Corte era la última instancia en materia de control constitucional y que sus sentencias, pues evidentemente, no tenían por qué estar sujetas a revisión por ningún otro órgano. Y el doctor Fixamudio decía que al haber firmado la Carta de San Francisco y formar parte de la ONU, pues evidentemente nosotros estábamos colgados de la Corte Internacional de Justicia, de la ONU, y por lo tanto estábamos sujetos pues a este control que vemos de convencionalidad, ¿no? No vamos a juzgar a ninguno de nuestros queridos maestros, al contrario, hombre, les agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. Simple y sencillamente lo hago a manera de comentario para que ustedes vean esa parte dinámica del derecho. En el derecho no hay verdades absolutas, muchachos, eso no existe. El derecho siempre es dinámico. Y lo digo porque los abogados somos brutalmente conservadores. Cambien, no porque les enseñaron a hacer las cosas de una forma, la van a hacer así toda la vida. No, no es así. Tenemos que ser los primeros en cambiar, en ver todos los conceptos. Todos los conceptos pueden ser valiosos en algún momento. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que ese párrafo primero abre nuestro orden constitucional a un orden internacional. El artículo segundo básicamente habla de lo que es el principio, pro persona. Es decir, ¿qué nos dice? Tenemos que interpretar la norma como más beneficie. Tenemos que ser, en otras palabras, humanos. Y el párrafo tercero agrega una disposición que igualmente tal vez sea motivo de otra charla. Se refiere a que todas las autoridades, ¿verdad?, tienen que respetar estos derechos humanos contenidos no solo en la Constitución, sino en tratados internacionales. Y aquí nos enfrentamos a un problema que no lo vamos a discutir en este momento, entre lo que es el control constitucional de autoridades jurisdiccionales y autoridades administrativas. Nuestra Corte, por fortuna, ya ha hecho algunas manifestaciones, ha respetado el principio de legalidad en materia de autoridades administrativas, pero me parece que hay que tener mucho cuidado en la aplicación de ese párrafo. Por fortuna, nuestra Corte lo viene haciendo. Bueno, finalmente, ¿qué me gustaría platicar? Desgraciadamente en estos eventos el tiempo siempre nos gana, es breve, y me gustaría platicar un poquito acerca de los principios que emanan de la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Aquí he de destacar que el doctor Sergio García Ramírez, que era presidente, ¿verdad?,
en su momento de la Corte, vaya que hizo importantes aportaciones. Les recomiendo, léanlo muchísimo, muchachos. No saben cómo nos va a enseñar lo que es verdaderamente el control de la convencionalidad. Aquí, para hacerlo real, me permití, a través de una serie de resoluciones y de lecturas que leí del doctor Sergio, pues hacer básicamente una clasificación de aspectos que tenemos que tener en cuenta en la aplicación del control de la convencionalidad. El primero es la adecuación del orden jurídico interno. No podemos argumentar que tenemos normas jurídicas en nuestro derecho interno que nos impiden la aplicación estricta de las sentencias de la Corte. Tendremos que adecuar el orden jurídico, necesariamente, o habrá responsabilidad. Obligación de todas las autoridades de aplicar las disposiciones de la Convención Americana. Efectivamente, todas las autoridades, como platicamos ahorita, en el ámbito de su jurisdicción, sean administrativas, jurisdiccionales, legislativas, tienen que aplicar los principios contenidos en la Convención Americana y también en la jurisprudencia. Esto lo tienen que aplicar ex officio. Nuestra Corte ya ha definido el concepto ex officio. Elige dentro del catálogo de las hipótesis jurídicas que tienes la norma que más beneficie. Eso es ese control ex officio. Finalmente, tengo la preeminencia de los principios de la Convención Americana. Preeminencia es aplicar antes que otros, con prioridad, que antecedan, a eso se refiere la preeminencia. Y aquí tenemos que, por el hecho de haber firmado la convención, nuestros jueces están sujetos a las resoluciones que ella dicte y a la jurisprudencia que de ella emanen. Nuestros jueces tienen que estudiar más para no incurrir en violaciones al orden jurídico. No nomás, como lo hemos venido haciendo con la legislación interna. Tenemos que usar los tratados, muchachos, y aplicarlos. Con gusto he visto que lo están haciendo en los tribunales del Fuero Común. He visto muchas sentencias de juzgados familiares, ¿verdad?, sustentando sus considerandos, ¿verdad?, sus resoluciones en esos tratados, cosa que lo celebro. Modelo de convencionalidad. No hay un modelo. Cada país puede adoptar el modelo que mejor le corresponda. Control de convencionalidad y eficacia interpretativa. Este es el caso, lo quise citar, de Radilla Pacheco, muy importante en nuestro orden jurídico. Nuestra Corte ha manifestado que las sentencias que dicte la Corte Interamericana serán constitucionales y por lo tanto serán aplicadas en sus términos en el orden jurídico mexicano. Cosa que igualmente nos parece muy correcta, muy adecuada. ¿Qué podemos decir del valor de la jurisprudencia? Para terminar un poquito con esto. Pues la jurisprudencia de la Corte es vinculatoria. ¿Vinculatoria qué significa? Nos obliga, tenemos que conocerla. Por eso les pedí que leyeran un poquito al doctor Sergio García Ramírez. Bueno, para terminar hablaría de la parte subsidiaria. Si el Estado es un garante de los derechos humanos, sea parte o no en las resoluciones que dicte la Corte, tiene que acatarlas. ¿Por qué? Porque él tiene que ser en primera instancia el que repare el derecho humano violado. Por eso está su orden jurídico. Y por excepción tendremos que ir al orden jurídico internacional. Bueno, miren, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Espero que la charla haya sido de beneficio, que nos haya ayudado. Desde luego estoy a sus órdenes. Reitero mi agradecimiento a las instituciones que mencioné al principio. Me da mucho gusto ver alumnos, me da gusto ver amigos, ¿verdad? Amigos de hace tiempo que tenía, y ojalá y sigamos teniendo oportunidad de hacer y de participar en estos foros, muchachos. Tenemos que trabajar más con nuestros jóvenes. Estos temas no se ven en la licenciatura, discúlpenme que lo diga, No da tiempo, no da tiempo. Necesitamos todos participar de estos eventos. Muchas gracias. Gracias, María.
Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge García Livien por su participación muy puntual y muy brillante. Ha establecido pues cuáles son los lineamientos y hacia dónde están obligados la observancia de la protección y los derechos humanos por los impartidores y administradores de justicia, puntualizando pues la importancia del control difuso que tiene la obligación de aplicar el sistema de control constitucional todos los impartidores y administradores de justicia. Quisiera abrir un espacio, si me lo permite el doctor, de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, está abierto el espacio para ustedes. No, bueno, pues quedó muy claro, doctor, su participación. Muy claro. Lo que gusten. Bueno, pues pues no me queda más que felicitar y agradecer al doctor Jorge García Livien su participación. Gracias a ustedes por estar en este espacio tan importante y continuamos con los trabajos de este primer Congreso Latinoamericano del Sistema Penal Acusatorio, Ciencias Forenses y Derechos Humanos. Muchas gracias y buenos días todavía. Gracias.